tal? Buenos días. Iniciamos este domingo una nueva edición de Telenoticias Parlamento, una nueva temporada. Va a ser un programa de los servicios informativos en el que vamos a analizar cada semana la actualidad política con especial atención a todo lo que ocurre en la Cámara Autonómica. Son, por tanto, 30 minutos de información con un invitado en cada programa para desgranar esa actualidad. Nuestro primer invitado, enseguida vamos a estar con él, es Antonio Castro Cordobés, presidente del Parlamento de Canarias. Antes les vamos a avanzar nuestro sumario. Llegan los presupuestos del Estado para 2014 al Congreso de la mano del ministro Montoro. Canarias recibirá 40 millones de euros menos que el año anterior. En total es un 6% menos. En las islas, todos los grupos políticos, salvo el Partido Popular, han rechazado las cuentas de Rajoy. El presidente canario dice que castigan al archipiélago. Los fondos FEDER de Desarrollo Regional de la Unión Europea se han invertido en mejorar el sector turístico, según el consejero de Economía, Javier González Ortiz, ha criticado en comisión parlamentaria el reparto previsto para los próximos 6 años porque el archipiélago pierde al menos 200 millones de euros. El gobierno canario quiere construir 278 aulas en 15 centros. Para ello necesita 80 millones de euros. Ante la falta de financiación, el consejero de Educación, José Miguel Pérez, ha planteado una fórmula novedosa en el ámbito educativo: la colaboración entre el sector privado y el público. Es sin duda una de las imágenes políticas de la semana, la entrega de los presupuestos generales del Estado para el próximo año, un tema que está dando mucho que hablar. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregaba las cuentas en el Congreso de los Diputados. Las pensiones suben, ya lo saben, el mínimo establecido por el gobierno español, un 0,25%. Las inversiones previstas en Canarias caen un 4,8% con respecto a 2013. Y mientras el ministro Montoro afirma que son los presupuestos de la recuperación, todos los partidos en el archipiélago, a excepción del Partido Popular, hablan de castigo a las islas. El recorte de este año al próximo es de 40 millones de euros, un 6% menos, pero se eleva al 51% menos si comparamos la ficha financiera de 2010, la que teníamos hace 4 años, con la de 2014. Según el gobierno canario, hemos pasado de recibir 1.412 millones de euros de Madrid a tan solo 693. Entre los pronunciamientos más contundentes está el del presidente de Canarias, Paulino Rivero. Ha dicho que son los peores presupuestos posibles. Ha manifestado además que Canarias jamás ha tenido un gobierno más torpe que este del Partido Popular respecto a su territorio más alejado. Rivero ha dicho que Rajoy castiga a Canarias por 3er año consecutivo. Son unos presupuestos que maltratan a Canarias, que son unos malos presupuestos para Canarias y que son los presupuestos, los peores presupuestos que ha tenido Canarias en toda esta etapa democrática. Vamos a esperar la reacción de los populares canarios, a ver si por una vez se alinean defendiendo los intereses de su tierra o, de nuevo, vuelven a intentar justificar lo que es injustificable, que es, insisto, lo que hoy coincide toda la sociedad canaria. No hay ni un solo canario de bien que hoy no esté valorando como muy negativos estos presupuestos para nuestra tierra. Bueno, pues aparte de la del presidente, esta semana hemos oído muchas voces en las islas en contra de esas cuentas. La mayoría de los empresarios, también los sindicatos, rechazaban los presupuestos elaborados por el equipo de Rajoy. En la misma línea de contrariedad hablan además todos los grupos parlamentarios, a excepción, como decimos, de los diputados del Partido Popular. El gobierno cifra en 693 millones de euros la asignación a Canarias en el proyecto de ley de presupuestos generales para 2014. Caen de nuevo los fondos destinados a empleo y obra pública. El Partido Popular avala los presupuestos generales como el punto de inflexión en la recuperación económica. Desde el Partido Popular creemos que es un buen proyecto de presupuesto. Es un presupuesto que certifica el portazo a la crisis económica y que abre la puerta a la creación de empleo y que abre la puerta a la recuperación económica. Socialistas y nacionalistas canarios se manifiestan con contundencia ante las cuentas del Estado para el próximo año. Ya llevamos 3 años en los que el Partido Popular, por hacer daño a Canarias, se ha empeñado en perjudicar a todos los ciudadanos de Canarias. En definitiva, la gran pregunta que se tienen que hacer los canarios y las canarias en este momento es: ¿quiere el Partido Popular que los canarios y las canarias sigamos siendo españoles? Eso es lo que es la pregunta que hay que hacerle, porque si no, no se entiende el maltrato. Estos presupuestos del 2014 para Canarias es un desprecio y una humillación de Rajoy
con la complicidad de Soria para nuestra comodidad. Vuelven a condenar a Canarias bajo la complacencia de Soria con los datos del presupuesto de este año. Un presupuesto que huele a recorte, que huele a maltrato y que hará daño a las condiciones de vida de los canarios, a los servicios públicos, a la obra pública y, en definitiva, al futuro del bienestar de nuestra gente. Rechazo total y absoluto, y presentaremos una enmienda a la totalidad. El Ejecutivo canario destaca la caída del 20% para políticas activas de empleo y el nuevo recorte del 13% en las inversiones en el archipiélago en los presupuestos generales del Estado para 2014. Y esta semana se ha hablado también en el Parlamento de Canarias de los fondos que llegan desde Europa a las islas para tratar de paliar nuestra lejanía del continente. El consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, ha dicho que los fondos FEDER se invierten en nuevas tecnologías vinculadas al sector turístico. Aún así, no le gusta el reparto que quiere hacer España del dinero que nos llega desde Europa. Las previsiones de una disminución de fondos para Canarias en el periodo 2014-2020 las daba a conocer Ortiz tras las preguntas de los grupos socialista y nacionalista que apoyaron la gestión del Gobierno en lo que a recursos europeos se refiere. Lo que le queremos plantear en esta intervención es cuáles han sido los criterios fijados por Bruselas, cuáles han sido los criterios, cuáles van a ser los criterios fijados por España y en qué medida afectará esta distribución a nuestra comunidad, a Canarias. La dirección, por tanto, en este asunto está siendo una dirección correcta dentro del marco actual de financiación, y la preocupación a la vista de que estamos terminando justamente 2013, quedan 3 meses para acabar este año, pues es cómo se reparte dentro del ámbito del Estado español, dentro del espacio del Estado español, los fondos estructurales. Para el Grupo Popular, Canarias no optimiza el dinero que llega desde Bruselas. En los últimos 5 años, cuando más fondos europeos hemos podido invertir en Canarias, resulta que la cifra de paro se ha elevado en un 270% y se han cerrado 9.000 empresas en Canarias. El titular de Economía, Javier González Ortiz, ha explicado que esos fondos FEDER de desarrollo regional se han invertido en mejorar el principal motor económico de las islas, el sector turístico, y ha criticado el reparto que se hace para el periodo 2014-2020, donde, según sus cálculos, Canarias pierde al menos 200 millones de euros. Los cálculos que estamos haciendo ahora mismo, por cuadrarlos todos, el Estado español, el Gobierno del Partido Popular, le ha restado a los desempleados de Canarias, a Canarias, 200 millones de euros en el periodo, como mínimo. En la comisión también se habló de las relaciones entre Canarias y Venezuela. Ante la escasez de fondos públicos, el Gobierno busca alternativas para sacar adelante proyectos pendientes. El vicepresidente y consejero de Educación ha optado por una que no se había aplicado nunca antes en Canarias, la colaboración público-privada para poder ejecutar las infraestructuras educativas que necesita el archipiélago. José Miguel Pérez ha explicado esta semana en la Comisión de Educación cómo piensa afrontar ese reto. El objetivo es la construcción de 278 aulas nuevas en 15 centros de todo el archipiélago, por una cantidad que ronda los 80 millones de euros. El Gobierno opta por una fórmula que no se había planteado nunca antes en el ámbito educativo: la colaboración entre el sector público y el privado. Al Gobierno de Canarias pues no le ha quedado otra fórmula o alternativa, y creo que esto es un ejemplo, pero me temo que esto va a tener que ser como para todos los programas, es decir, lo que se diría vulgarmente en la calle, buscarnos la vida. Tanto socialistas como nacionalistas canarios pusieron de manifiesto el esfuerzo que realiza el Ejecutivo para mantener la oferta educativa en sus términos actuales. Ambos grupos señalaron la falta de inversión estatal como factor determinante para un planteamiento que busca por primera vez financiación privada para proyectos públicos. Lo que ha sido una tradición histórica y de siempre, que es que las construcciones y las infraestructuras educativas fuesen financiadas con fondos públicos, de repente ante la caída de estas inversiones nos encontremos en una realidad, que es la necesidad de tener nuevas infraestructuras educativas y la falta de financiación pública para acometerlas. Estamos hablando de un déficit en financiación de infraestructura. Pero hay que mirar cuál es el origen de este déficit, señor consejero. Estamos hablando de que Canarias ha sufrido en 2 años un recorte brutal de 300 millones de euros en nuestro presupuesto.
que Canarias desde el año 2012 no recibe ni un euro de los 42 millones de euros que recibíamos en infraestructuras educativas. El Grupo Popular cuestionó los datos ofrecidos por el Gobierno y negó responsabilidades en materia de financiación. Claro que somos críticos también con la financiación de nuestra comunidad autónoma. Precisamente por eso votamos en contra de ella. Lo curioso es que aquellos que votaron a favor de la financiación de la comunidad autónoma sean los críticos ahora y acusan a los que votaron que no de no ser sensible con ello. El consejero de Educación destacó que no se generaría déficit público y explicó las líneas generales de la iniciativa. La gestión pública de la actividad académica queda en manos, como no puede ser de otra manera, de la consejería, y lo que sí se produce en esa colaboración es no solamente la adjudicación a las entidades que tendrán que construir las respectivas infraestructuras, sino la gestión durante un periodo de tiempo de estos servicios complementarios de estos centros. Por tanto, no hipotecamos ni la titularidad ni la propiedad. La comisión contó con la presencia de la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, Dolores Berriel, para debatir sobre el absentismo escolar. Por otra parte, una moción del Grupo Popular sobre un plan de alimentación infantil en los comedores escolares resultó rechazada. La Audiencia de Cuentas presentó esta semana ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento el informe de fiscalización sobre las fuentes de financiación de la comunidad autónoma. En este informe, la audiencia confirma que Canarias, que depende en un 74% de la financiación estatal, no recibe fondos suficientes para poder desarrollar sus 3 políticas básicas de gasto: sanidad, educación y servicios sociales. Se trataba de saber si los recursos que ha aportado el sistema de financiación autonómica a partir de 2009 han sido suficientes. Según el informe de la Audiencia de Cuentas, no lo han sido. Viene a confirmar este informe lo que mi fuerza política denunció desde el minuto 1 con el actual sistema de financiación, que es de decirles que se aprobó en diciembre del año 9, aunque tuvo eficacia para ese ejercicio económico. Y ya decíamos algunos, por escrito y por todas las formas posibles, que lo que se acababa de suscribir comprometería la suficiencia financiera de nuestra comunidad. Tanto el Grupo Mixto como los grupos que apoyan al Gobierno entienden que las conclusiones del informe avalan la tesis del Ejecutivo sobre el maltrato del Estado a Canarias. Estamos en un momento también que salió en estos días los presupuestos generales del Estado y ahí volvemos a ver de nuevo algunos datos que vienen a corroborar lo que la Audiencia de Cuentas dice sobre la insuficiencia de ese sistema de financiación. Lo hemos notado a lo largo de todos estos presupuestos que estamos aprobando en esta legislatura. 1.069 millones de euros es lo que ha perdido de financiación por el sistema de financiación autonómica esta comunidad entre el año 2009 y el 2011, a lo que tendríamos que sumar la cantidad ya liquidada del año 2012 y la del 2013, y ya veremos qué ocurre en el 2014 si se cumplen las previsiones. El Grupo Popular recordó de nuevo su voto en contra cuando se produjo la votación del sistema de financiación vigente en el Congreso. Tengamos claro efectivamente lo ocurrido con el sistema de financiación. Un sistema de financiación que vino a sustituir otro, afortunadamente obtenido con el consenso unánime de todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados, repito, fue sustituido por otro que fue votado de forma negativa por el Partido Popular. El 70% de los recursos con los que cuenta la comunidad autónoma depende de las transferencias del Estado. Esta financiación no llega a cubrir en Canarias el nivel mínimo de prestación de los servicios públicos fundamentales al desviarse la cobertura de la prestación del nivel medio nacional. La situación más desfavorecida de Canarias está relacionada con los mayores gastos que incurre por habitante, cuyo origen se encuentra en cierta medida en el hecho insular, al igual que en Baleares. Díaz explicó también los resultados del informe de fiscalización de la gestión de Radiotelevisión Canaria. La audiencia recomienda al ente público adoptar principios de buena gestión en lo relativo a la contratación y que utilice soporte documental en cada una de las actuaciones que supongan manejo de dinero público. La actividad parlamentaria de la semana ha terminado con la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la que compareció el consejero del área, Domingo Berriel. La Ley de Medidas Urgentes se aprobó en 2009 con el fin de agilizar la ordenación territorial que afecta al desarrollo de sectores como el turístico, el energético o el primario. 4 años después, el Gobierno y los grupos parlamentarios hicieron balance de su aplicación. La ley tenía como principal incentivo agilizar determinados trámites administrativos que supusieran
un acicate a su vez a las instituciones canarias para promover un ordenamiento jurídico que a su vez permitiese a los privados contar con garantías de seguridad plenas para realizar su actividad. En materia de ordenación territorial, la ley establecía el silencio administrativo positivo al abrir la posibilidad de autorización a actuaciones no prohibidas expresamente. En cuanto al tema de las calificaciones territoriales, yo quiero resaltar lo importante que ha sido, por ejemplo, el que se haya introducido el elemento del silencio administrativo positivo, en el sentido de que esto ha hecho que esos años que se tardaban, o meses, o en fin, de retraso a veces en solicitar una calificación territorial, al establecer en este caso una limitación temporal y tener que resolver dentro del mismo, de luego ha resultado. También hay que decir que se equivocan aquellos que califican esta ley como la mayor catástrofe, o que la calificaban, mejor dicho, como la ley que iba a suponer una gran catástrofe normativa, y que auguraban que iba a suponer, entre otras barbaridades, la desregulación del suelo rústico y especialmente el de protección agraria, y, como se ha comprobado, nada más lejos de la realidad. El silencio administrativo positivo implica una perspectiva legal opuesta a la vigente hasta la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes. Si ese cambio en la legislación no fue lo suficientemente claro o conciso, va a permitir, o puede permitir, de hecho está haciéndose así, interpretaciones muy restrictivas de la norma, y por tanto, en fin, está creando pues bastante desazón. Una asignatura pendiente que tenemos que remover de alguna manera, pues con tarea legislativa y imponiendo realmente la voluntad del legislador de verdad a todas las administraciones, pero sobre todo a toda la, digamos, el aparato burocrático de todas las administraciones, porque cierto es que efectivamente en esta ley especialmente y en otras posteriores sí se observa una inercia muy grande que impide pues una rápida aplicación. El consejero anunció que el Gobierno creará una oficina jurídica para resolver posibles conflictos que se puedan plantear a la hora de aplicar la Ley de Medidas Urgentes. Conocemos ya a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Antonio Ángel Castro Cordobés. Es el presidente del Parlamento de Canarias. Profesión: ingeniero técnico agrícola y sociólogo. Su isla de procedencia es La Palma. Bueno, pues como le decíamos hace un instante, hoy estrenamos temporada y lo hacemos con el presidente del Parlamento de Canarias, un hombre de dilatada experiencia política. Señor Castro Cordobés, bienvenido, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo ha encontrado a los diputados a la vuelta del verano? Llevan ya ustedes unos cuantos días de actividad parlamentaria. Sí, efectivamente. Bueno, muy preocupados y muy trabajadores. Ciertamente, sí, con muchas iniciativas y digamos que con mucho movimiento. Yo creo que la situación política además lo requiere. Sí. Señor Castro Cordobés, ¿cuál es la función exacta del presidente del Parlamento? Porque hay mucha gente que nos está viendo y que se pregunta, bueno, ¿y qué hace un presidente del Parlamento? Ha sido consejero del gobierno, ha ocupado distintos cargos en la administración, pero como presidente del Parlamento, que es el programa que nos ocupa, ¿qué se hace? Sí, ¿Cuál es su día a día? Sí, efectivamente, es una situación única, es una situación desde el punto de vista político privilegiada. Pero mucha gente cree que el presidente del Parlamento es presidir los plenos, en los días que estén allí, los debates, los rifirrafes, dar la palabra, y eso es una pequeña parte de... El presidente del Parlamento es el responsable de la administración, de temas de personal, de los temas económicos del Parlamento, de los temas patrimoniales, de que se cumpla el reglamento. Para eso cuenta con la función de la mesa, que son 4 personas más, 2 vicepresidentes y 2 secretarios de mesa, ¿no? Pero aún así, lo que se ve de cara a los ciudadanos, lo que se ve de cara a la calle es una pequeña parte, porque entran montones de iniciativas todos los días que el presidente las tiene que validar, las tiene que revisar para que se publiquen, para que puedan ser tratadas en los plenos, tiene que presidir las reuniones de la mesa, que es el órgano de gobierno, estas 5 personas que decíamos, las juntas de portavoces para preparar los plenos. El presidente del Parlamento preside la Comisión de Cabildo y preside la Comisión de Reglamento, y luego tiene una actividad institucional de actos que tiene que asistir,
a celebraciones. Usted representa numerosos acontecimientos. Sí, sí. Bueno, que si la apertura del año judicial, que si el día de la patrona de tal cuerpo, que si la patrona de tal ciudad, que si el Cristo... ¿Cómo decide a qué va y a qué no va? Hay unos actos obligatorios a que decide a qué va o a qué no va. Sí, bueno, efectivamente, es verdad. De alguna manera hay que poner un límite, porque si no, pues sería imposible. Además que muchas veces coinciden 3 o 4 invitaciones el mismo día. Entonces, hay actos a los que puede ir la representación de la mesa, uno de los vicepresidentes, si el presidente no puede ir, pero normalmente procuramos ir a actos que tengan a los que tengan sobre todo una trascendencia, digamos, global de Canarias, en el ámbito autonómico de todas las islas, ahí tenemos que estar. Si son también de carácter provincial, pues también, son las patronas de las islas. Y usted muchas veces nos llega y dice, vaya pesadez que tengo que ir a este acto. Sí, pues... O a usted le gusta estar... No, es verdad que es duro. Habrá algunos actos que sean... Sí, pero yo nunca... Sí, no cabe duda de que uno es humano, pero nunca me quejo porque cuando asumí esa función de presidente yo sabía que, y tienes que representar al Parlamento, ahí no va Antonio Castro, va el presidente del Parlamento, va el presidente de la institución, que es la de todos los canarios, y ni te lo puedes plantear si aquello es agradable o desagradable. ¿Es un sacrificio? Pues no. Uno vocacionalmente hace lo que hace, lo cual no quiere decir que sufras el cansancio, ¿no? Luego hay actividades sociales, entrevistas. La actividad de un presidente del Parlamento no para, es muy intensa, ¿no? ¿Y usted cree que llega a la ciudadanía? No, claro que no, todo eso no llega, efectivamente, ¿no? La relevancia... Porque a usted lo vemos moderar plenos parlamentarios, 2 plenos que se pueden celebrar al mes, de 2 días cada uno, 4 días. 4 días. Dice que hace este hombre los otros 26 días del mes. Sí, correcto, sí. Sí, efectivamente. Y de repente estás en una conferencia de alguien, hay reuniones en el Senado, hay reuniones con el diputado del Común, tienes los embajadores, los jefes de los mandos de las Fuerzas Aéreas también visitan regularmente. En unos casos son visitas de cortesía y en otros son visitas que, bueno, pues que quieren explicar de alguna manera lo que hacen o lo que quieren hacer. ¿Y la función práctica para el ciudadano, para qué sirven todas esas reuniones? El que está en su casa sentado dice, bueno, vale, usted se reúne con el general jefe del mando aéreo de Canarias, ¿para qué me sirve a mí todo eso? Bueno, eso sirve porque en una sociedad... creo yo que es elemental y en una democracia que las instituciones estén interconectadas y todas sepan de sus necesidades, los problemas de unos, de otros, es conocerlo, porque el Parlamento de hecho es la principal institución, es la primera institución que existe en una democracia. Otra cosa es que el Parlamento cuando nombra gobierno le da todos los poderes, pero si los quiere rescatar, el Parlamento los puede rescatar. Entonces, los 60 diputados canarios, bueno, unos están especializados en una cosa, en otra, según las comisiones, pero deben estar informados. Entonces, cuando alguien le quiere llegar, es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que viene y entrega la memoria, o el Consejo Económico y Social de Canarias, que entregan la memoria, o sea, entregan al presidente, el presidente la ve, se la pasa a los grupos parlamentarios, se comenta y luego se produce una reunión. Cuando viene el almirante general de Canarias que viene y que se presenta, bueno, pues de dónde viene, qué va a hacer, qué ha hecho, otros sitios que pretende aquí, el presidente del Parlamento le pregunta por algunas cuestiones. Bueno, y si considero que son cuestiones como muy personales, pues ahí se quedan, pero si hay algo que hace una petición, pues a veces, hombre, sería conveniente esto, hombre, pues entonces se le traslada a los grupos parlamentarios. Y esa función, lo mismo que un presidente del gobierno, el presidente del gobierno pues tiene que recibir a cualquier ciudadano, cosa que hace también, que hago yo, que hace el presidente del Parlamento. Lo que pasa es que a lo mejor la labor del presidente del gobierno es mucho más ejecutiva, se ve, en el día a día y a lo mejor es más oscura un poco la de la presidencia del Parlamento. Tiene un interés inmediato de cara al ciudadano. Lo que hace el Parlamento es una actividad más institucional. ¿A usted qué le parece más, no sé qué palabra utilizar, usted ha sido consejero del gobierno en varias legislaturas, ¿cómo se entretiene más? ¿Qué cree que es más efectivo? ¿O son papeles distintos que no se pueden comparar? No se pueden comparar, efectivamente. Yo creo que esa es la expresión, no se pueden comparar. Un Parlamento tiene, y un presidente de un Parlamento, en primer lugar el presidente del Parlamento allí dentro, bueno, allí dentro y donde quiera que esté, tiene una ley que es el reglamento del Parlamento, que es una ley aprobada por el Parlamento. Y el presidente del Parlamento la tiene que hacer cumplir, esa ley, exigirla y velarla por cumplir, que es uno de los mandatos que da el reglamento del Parlamento. La otra parte, los diputados tienen que adaptarse a
a ese reglamento, que muchas veces se resisten, ¿no? El gobierno tiene que adaptarse a ese reglamento en las comparecencias, en las intervenciones, en los asuntos, en la documentación que mandan al Parlamento, la que el Parlamento le manda al gobierno. Lo que no está regulado, lógicamente, es toda esa relación social. En el Parlamento se hacen montones de exposiciones. En las 2 legislaturas que yo llevo, una y media larga ya, se ha hecho una actividad, digamos, social enorme. Pero ¿por qué la gente sigue dando la sensación, señor Cordobés, que la gente está alejada de ese órgano que es de soberanía popular y que debería estar abierto y que debería tener cierta implicación? ¿Es porque la gente está hastiada de la política o porque falla algo? ¿Qué falla en esa interconexión entre la sociedad y la Cámara Legislativa? Hay de todo un poco, ¿no? En las épocas de bonanza, cuando todo está bien, yo creo que todos nos malacostumbramos, en el sentido de que como todo va bien no nos preocupamos de los problemas del otro, todo esto marcha, la sociedad, la gente tiene prácticamente lo que quiere, ¿no? Sí. Y en las épocas de penuria, como estamos ahora, las cosas se visualizan más y hay que buscar, por decirlo, cuando el Tenerife pierde hay que buscar responsables, cuando la economía va mal hay que buscar ¿quién va a ser el responsable? Cuando pierde Las Palmas también, el gobierno, sí, cuando pierde Las Palmas también, sí, no cabe duda. No, pero o cuando pierde el Madrid o Barcelona, vamos a decir, cuando pierde España, vamos, que no me refería porque es el que tenemos más inmediato. Entonces, cuando la situación de crisis que tenemos, pues y el principal responsable es el gobierno, y a mí no me cabe duda. Entonces se ve en la clase política, y a veces también por el sistema de funcionamiento de los partidos políticos que son como muy intervencionistas en la actividad individual y en los derechos que tiene el diputado, pues hace que se obligue a hacer a diputados, a representantes políticos, cosas que sus ciudadanos que lo han votado no están de acuerdo. Entonces se sienten decepcionados. Es una mezcla de todo un poco, ¿no? Y la gente en la calle, usted hablaba antes de época de penurias, creo que ha dicho hace un instante. Sí. Y en una época de penurias la gente piensa, dice, bueno, y en el Parlamento de Canarias hay 60 diputados que se sientan ahí. No sobran la mitad, no sobran unos cuantos. Es un planteamiento que se ha hecho en otras comunidades autónomas. ¿Hacen falta los 60? Sí. Primero que esta comunidad no es de las que más diputados tiene, ¿no? Como media. Somos 2.200.000 habitantes, tenemos 60 diputados. Hay comunidades que con Castilla-León, por ejemplo, tiene 100 y pico diputados con 1 millón y poco de habitantes. Ahora allí sobran también. Yo le pregunto por el Parlamento de Canarias. Claro, sí, ha tenido, pero lo que... se lo digo las comparaciones dicen que eso no dio. La conversación que cada uno de nosotros puede tener en la calle dice, en Canarias hay 88 ayuntamientos, hay 7 cabildos insulares, hay un gobierno autonómico. Estamos hablando de otras cosas. Sí, estamos hablando de... Pero que la sensación un poco generalizada es no es demasiada administración. Primero, que esto es una cuestión que viene de antiguo, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? A lo mejor hoy hay que replantearse, y seguro que se hará, si con los medios que hay se necesitan tantas administraciones. Porque lo que... Eso es un debate que está en la calle, señor Castro Cordobés. Pero por encima de si son 60 o 59 o 61, por encima de eso está que un ciudadano tenga que ir a un ayuntamiento, a un cabildo, a un gobierno de Canarias, a un gobierno de Madrid para mover un expediente, ¿no? Eso sí que es mucho más grave para el ciudadano. Una empresa, un trabajador para reclamar un asunto que tenga pendiente con lo que sea, eso sí que es complicado. Entonces, 60, yo le he dado muchas vueltas a esto, he reflexionado, se puede reducir, pero mire, a medida que se reduzca, las minorías tienen menos posibilidades de entrar en el Parlamento. Y eso muchas veces no lo pensamos, es decir, bueno, si pasamos... ¿Menos posibilidades por qué? Porque a la hora de dividir los votos por el número de diputados que corresponden, es decir, si con 60 un partido, vamos a hablar, un partido que no está en el Parlamento, Izquierda Unida, tiene posibilidades de 1 o 2, si bajamos a 40 no tiene ninguna posibilidad. No sé si me explico. Sí, se ha aplicado, lo que pasa es que con los actuales topes también electorales. No, aunque los cambie. O sea, por mucho que los bajen la proporcionalidad, a medida que... Y entonces, el Hierro, que tiene 3 diputados, pues a lo mejor tendría que pasar a tener 2 a 1. Y entonces ya, si en el Hierro pasa de 3 a 1, solo la fuerza política que gane tiene, y las minorías perderían, donde quiera que esté. No, pero es que, si me permite, esto es tan clave que cuando se habla, porque se habla muchas veces con desconocimiento. Es decir, queremos que las minorías no entren en el Parlamento, los reducimos. Queremos que entren más,
Bueno, si con las actuales, no teniendo en cuenta los topes electorales, de 60 pasamos a 80, ¿a quién más beneficia? A las minorías. Eso es malo que estén las minorías allí o no. Por eso yo digo que es un debate abierto. Usted que se mueve con presidentes de otros parlamentos también, cuando hablan del Senado en Madrid, que es una cámara en la que, bueno, si se aprueba o se rechaza una ley, de todas maneras da igual lo que se haga, porque el Congreso de los Diputados es quien va a tener la última palabra, y el Senado sobra, es una cámara de representación territorial, eso está muy bien, pero lo que apruebe o lo que rechace, la última palabra la tiene el Congreso. Sí. Entonces... Sí, bueno, pero ahí estamos entrando, que es interesantísimo y a mí me apasiona, y esas cosas he reflexionado mucho y creo que entiendo un poquito. Ahí estamos en revisar el papel del Senado, que es un papel amorfo en estos momentos como está. ¿Usted se lo cargaba así no, ahí tendría que haber, el Senado tendría que ser una cámara en la cual las comunidades autónomas pudieran vetar los acuerdos. Exacto, fíjense, pero tal y como está ahora, le pregunto. Tal como está ahora es inútil. Tal y como está ahora es inútil. Prácticamente, bueno, no voy a decir que no, porque está planteado como una cámara de reflexión, que eso no es malo, de segunda lectura, por si ha habido... Es decir, una cámara de reflexión cara. Claro. Cara, en los tiempos que estamos. Y que a lo mejor no es necesaria una cámara de reflexión, pero el Senado se planteó como para dar un tiempo a que las leyes, el trámite de las leyes sea un poco más largo, y eso permitiría el debate político. Bueno, eso es malo, pero posiblemente es como usted dice, que sea caro. Ahora, el Senado, como no tengan, es decir, que es el sitio en el que es la gran reforma constitucional que yo vengo pidiendo desde que fui presidente del Parlamento de Canarias, lo vengo anunciando en el primer discurso que di, lo nombré la necesidad, y creo que es una torpeza de las fuerzas políticas españolas centralistas no querer abordar la reforma de la Constitución. La Constitución es una gran Constitución magnífica, las defienden, no, es mejor no tocarla, es mejor estirarla. Mire, la Constitución se estiró y se hizo una reforma constitucional para adaptarse, hace 3 o 4 años, para adaptarse a las exigencias de la Unión Europea respecto a los poderes. Hace falta si se toca. Y claro, y entonces una reforma de la Constitución se tendría que votar por los ciudadanos, y se hizo por detrás de la puerta. Lo traigo de vuelta al Parlamento de Canarias porque nos quedan apenas... No, pues a mí me apasionan estas cosas. Yo sé que le apasiona y nos quedan apenas un par de minutos de entrevista. ¿Cuáles van a ser los grandes temas de los próximos meses en Canarias? Bueno, yo destacaría uno sobre todo, ¿no? El gran tema de debate va a ser los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tienen que entrar, por cierto, en el Parlamento antes del 30 de octubre. Sí, del último día de octubre, el 31 de octubre, el plazo que tiene el Gobierno, un plazo que, bueno, pues el Gobierno puede pedir modificarlo y se votaría en el Parlamento, pero yo creo que el Gobierno los va a presentar en plazo este año. Y eso va a ser un debate tremendo porque, como saben, las previsiones que yo creo que manejaba el Gobierno, si yo no soy el Gobierno, pero yo creo que las previsiones que manejaba el Gobierno es que los presupuestos generales del Estado no le aplicaran a Canarias los recortes que le han aplicado. Ha sido esta una semana de un debate intensísimo. Todos los grupos parlamentarios representados en el Parlamento de Canarias han mostrado un rechazo absoluto, excepto el Partido Popular. Han mostrado un rechazo absoluto y ha sido el tema de la semana. ¿Usted cree que eso va a influir en...? No, el debate de los presupuestos va a ser tremendo porque el Gobierno de Canarias tendrá que hacer las mismas cosas, o por lo menos yo considero que la información que yo tengo es que se quiere seguir manteniendo los niveles de prestación en sanidad, en educación, en servicios sociales, es decir, las políticas sociales, y al recibir menos recursos del Estado, que yo creo que se está cometiendo una injusticia y sobre todo una torpeza política que me extraña enormemente del gobierno que hay en España, y que las instituciones españolas del Estado estén viendo esto y aquí no pasa nada, ¿no? Porque se está incumpliendo todo el régimen económico fiscal, la financiación de Canarias. Pero ¿A qué achaca usted ese maltrato en el que veo que coincide usted, que han dicho algunos sindicatos, que han dicho muchas fuerzas políticas hacia Canarias? Yo no lo achaco, yo no voy a entrar porque tendría uno que tener más información, pero lo que considero es que es una torpeza institucional el comportamiento que está teniendo año tras año el gobierno del Estado con Canarias. Es una torpeza, sinceramente, y que no se sabe pues las consecuencias que puede tener esto en los efectos de la economía, del bienestar de las personas y de la capacidad de progreso, porque Canarias de esta manera estamos dando pasos para atrás, no nos damos cuenta, pero estamos dando pasos para atrás en muchos aspectos. A mí me parece muy grave y me parece una torpeza política que me extraña. En fin, lo poco que yo conozco a las personas y al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, por quien siento respeto y tengo una cierta amistad con él, y me extraña a mí que
que se actúe de esta manera, porque ya digo, es una torpeza. Nunca había habido un gobierno, nunca, en la historia que yo conozco. Usted conoce bastante. Sí, pero incluso antes de cuando no estaba en política, siempre había con Canarias un reconocimiento de una situación específica y especial y se atendía, ¿no? Hay otra pregunta que se hace mucha gente en la calle, y es ¿qué capacidad de maniobra puede tener el Parlamento de Canarias? Y le pongo el caso del tema del copago farmacéutico. Ahora el gobierno del Estado ha dicho que hay que pagar los medicamentos. El gobierno de Canarias dice que eso no lo va a ejecutar porque le parece una injusticia absoluta. ¿Qué capacidad tiene el gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias, para enfrentarse ante decisiones que se toman en Madrid? Esos ámbitos, ese es en el ámbito de los gobiernos. Si es el gobierno de Canarias el que tendrá pero un pronunciamiento unánime del Parlamento de Canarias puede servir para algo, o por lo menos como... No, el gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, a propuesta de un grupo parlamentario, del gobierno, además, puede decidir que el copago se aplique o no, y se entraría en un conflicto de competencias que yo creo que sería favorable en todo caso al gobierno de Canarias, aunque resulta que si el gobierno de Canarias, lo que es evidente es que si el gobierno de Canarias quiere mantener eso, lo tendrá que pagar si el gobierno del Estado dice que no se pague. No sé si me explico. Y no hay fondo para sacarlo, porque además con mi dinero, con mis recursos, mejor dicho, pues, se hace lo que yo creo. O sea que eso estaría... es una política contra los ciudadanos, cóbrela quien la cobre. Es decir, los ciudadanos, de no pagar esos servicios, van a pasar a pagarlo. Entonces el Parlamento de Canarias, las fuerzas políticas que yo conozco, yo creo que todas están en desacuerdo con el copago. El Grupo Parlamentario Popular, pues lógicamente tendrá que, no debería, pero lo que suele ser normal en estos casos es que sigan las instrucciones de su partido a nivel nacional, pero yo no creo que internamente los diputados y diputadas de ese partido lo vean en un momento en el que sabemos la cantidad de personas que están pasando dificultades en la familia. Porque dice, bueno, cuando está todo bollante, que a lo mejor en ese momento, sobre el dinero no importa cuando estamos en la situación en la que estamos. No importa, pero sería el momento de plantearlo, ¿no? Estamos, señor Castro Cordobés, fuera de tiempo. Una última cuestión. ¿Usted es optimista, pesimista, con vistas a corto o medio plazo sobre la situación de Canarias, sobre las decisiones que se pueden tomar en ese Parlamento para salir adelante? Independientemente de la influencia? ¿Qué le decimos al ciudadano que está viéndonos en casa y que dice, hemos pasado 2 años malos, yo oigo por televisión que estamos en la recuperación, que en Canarias que vamos a salir de la crisis cuanto antes, al gobierno de España que dice que estos son los presupuestos de la recuperación? ¿Qué le decimos a quien está en casa? Bueno, francamente yo soy optimista, y yo también soy de los que creo que las cosas empiezan a cambiar favorablemente. Ahora, digamos que la crisis era de tal magnitud que todavía habrá que pasar sacrificios y periodos duros de lucha. Y más cuando nos están poniendo obstáculos y cuando no nos están ayudando debidamente, como es el gobierno del Estado, que tiene la obligación de ayudar. O sea que ya el camino de la recuperación yo creo que se ha iniciado. Ahora, el camino de la recuperación puede ser de 1 año o puede ser de 6. Yo, con las perspectivas que hay, va a ser lento, ¿no? Desde mi punto de vista, por eso. Francamente ya yo ya empezaría en estos momentos a tener ilusión y esperanza, pero sabiendo que dice, bueno, ya encontraste el camino, pero la cuesta todavía está empinada, ¿no? Hablando en términos coloquiales, sí. Bueno, pues nos quedamos con ese optimismo, moderado optimismo, porque habla usted de una recuperación lenta. Le pido que se quede un instante con nosotros, porque durante esta temporada vamos a mantener una sección muy seguida en este programa. Son preguntas poco habituales a su señoría, que nos permiten conocer un poquito más su lado humano. Es nuestra sección del cuestionario. Creo que el mejor logro que ha habido en esta legislatura, y yo no conozco las anteriores porque no he estado, es haber puesto en el centro de la vida parlamentaria los problemas de la gente. Cambiaría un poco lo estricto que es en los tiempos. A veces te quedas con muchas cosas por decir, te has preparado una intervención, quieres dar más soluciones y tienes que ser muy sucinta y muy concisa. Y yo le daría un poco más de flexibilidad, sobre todo en las comisiones, a lo mejor. Creo que el número es el adecuado. Actualmente somos 7 islas y creo que está bien, porque se habla de todas ellas en el Parlamento y creo que están representadas, y eso es lo interesante para el ciudadano. Yo creo que prácticamente, salvo comer, dormir y alguna relax que tenga, me dedico mucho al tema parlamentario. Pues desayuno siempre un zumo de naranja, que me lo hago sobre la marcha, y después me tomo un tazón de café con leche con cereales. Suelo comer acompañada con mi marido.
Yo hago deporte, una vez a la semana nado, una vez a la semana hago una tabla de gimnasia y 2 veces en semana camino, pero no es mucho, la verdad. LinkedIn. Pues veo muchísima televisión cuando ya me voy a acostar o cuando tengo un rato después de comer y hago mucho zapping. Pues la última película que vi en el cine fue Una casa en Córcega, creo que era romántica. Me gustan las películas románticas. Bueno, pues como han podido comprobar, son respuestas bastante más personales, bastante más informales. A usted le pregunto, una de esas preguntas que incluíamos en el test, señor Castro Cordobés, Twitter, Facebook, LinkedIn, ¿qué red social utiliza el presidente del Parlamento o no utiliza ninguna? No, hay un... digamos un Facebook del Parlamento sobre el presidente, pero que digamos que es como muy institucional, que lo manejan pues el equipo de personas que están allí de colaboradores. ¿Ni como trabajo ni como en la vida personal utiliza ninguna de esas redes sociales? Yo el correo electrónico y el SMS, sí. Métodos tradicionales. ¿El WhatsApp tampoco? No, tampoco, pero es que sinceramente ni tiempo. O sea, tendría que... mi vida es muy intensa y el fin de semana, yo normalmente, pues de viernes a lunes estoy en La Palma, que es mi isla, y ahí tengo que realizar actividades de todo tipo, ¿no? Políticas también, de partido, etcétera, etcétera, con los ciudadanos, con personas... ¿Y eso con correo electrónico, con SMS es suficiente? No. Yo sigo siendo, del trato personal lo valoro de una manera extraordinaria. Algo que se está perdiendo y algo que se debería, desde luego, mantener. Señor Antonio Castro Cordobés, presidente del Parlamento de Canarias, un placer haberlo recibido en este plató una temporada más. Toda la suerte del mundo. La suya, como digo siempre en estos casos, será la nuestra. Muchas gracias y desear todos que se cumplan las previsiones esas de la recuperación. Bueno, pues vamos a ver si es verdad que se cumplen esas previsiones. Nosotros ponemos aquí punto final a este primer programa de la temporada. Volveremos cada domingo para contarles la actividad más importante del Parlamento de Canarias. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico, parlamento@tvcanaria.tv. Ahí nos pueden hacer llegar cualquier sugerencia, cualquier idea que tengan, cualquier iniciativa que quieran que le traslademos también a su señoría. Nosotros ponemos punto final a este programa. Si les apetece, volvemos a encontrarnos el próximo domingo, mismo sitio, misma hora. Feliz día.